Bienvenidos, bienvenidas aquí a la calle Gaona, el nombre de esta pequeña calle que acoge este antiguo edificio religioso del siglo XVIII. Es un edificio que fue construido en varias etapas y que desde hace 177 años acoge al Instituto de Enseñanza Secundaria. Actualmente se llama Vicente Espinel, ha tenido otros nombres, pero durante mucho tiempo fue el único instituto de enseñanza media que existió en la provincia de Málaga. Hay que tener en cuenta que a mediados del siglo XIX el sistema educativo contempla un instituto por provincia y en toda España habrá 60 en todo el país. Aquí estaba uno de ellos, que ocupa el edificio de San Felipe Neri. Como ha dicho Débora, tenemos aquí la parte, vamos a decir, conventual y más allá tenemos la parroquia. Os invito a que nos adentremos un poquito en la calle, vemos un poco la fachada y ya entramos en el interior del edificio. Bueno, hay que decir que este instituto tiene una peculiaridad y es que todo el mundo en Málaga lo llama Gaona por la calle. Entonces la gente piensa que el instituto se llama oficialmente así. No es así. Gaona es un nombre popular, pero aún así el nombre es tan fuerte que si nos dice Gaona la gente no sabe de lo que estás hablando, ¿no? Hay un escritor dijo que en Málaga hay cosas como la Farola, el Gaona, que son conocidas así, pero es la calle la que acaba dando nombre, aunque digo oficioso, popular. Hay mucha gente que se cree que el nombre de Gaona viene de un torero mexicano, Rodolfo Gaona, fue quizá la persona con ese apellido más famosa de la historia. Realmente hay que decir que no es así, ya que la calle se llamaba Gaona en 1599. Hay documentos que ya se refieren como calle Gaona, con lo cual esto es como lo más antiguo es el nombre. Claro, no se mate, lo más antiguo existe el nombre. ¿Por qué este instituto, que es histórico, que tiene tantos años, por qué tiene un aula dedicada a náutica y tiene un modelo de barco del año 1793? ¿No? Esto es un poco, puede ser la pregunta, ¿no? ¿Veis? Realmente estamos hablando aquí de una institución escolar que es diferente al propio instituto. El instituto antes decía que se crea en 1846, forma parte del establecimiento de un sistema liberal de enseñanza, organizado una enseñanza primaria, una enseñanza media, que tiene el bachillerato como el bachillerato de una enseñanza limitada a la élite, que cursa una minoría de la juventud masculina, no hay chicas de momento, y luego pues, tenemos una enseñanza superior universitaria, va a ser mucho más limitada todavía. Bueno, pues, pero aquí hablamos de náutica. La enseñanza de náutica tiene un precedente que es el Colegio de San Telmo. O sea, hay un Colegio de San Telmo en Sevilla, que es muy conocido. Pues en Málaga se crea otro similar, en 1787, a imitación del de Sevilla, por Carlos III. Ese colegio durante 60 años formará pues, pilotos y pilotines tanto para la Armada como para la Marina Mercante. Fijaros que su final coincide con el nacimiento del instituto. 1847 se cierra el Colegio de San Telmo, un año antes había inaugurado el instituto. Entonces, como coinciden, lo que se hace es que la enseñanza de náutica y todo su material didáctico es traspasado al instituto, que hereda, pero claro, ya náutica era lo que entonces se llamaba enseñanza de aplicación, ¿sí? Comercio. O sea que hay lo que algunas enseñanzas de aplicación son ahora carreras universitarias,
comercio, magisterio, agricultura, algunas derivaron en náutica, ¿no? Han derivado posiblemente en carreras universitarias, pero eran como una enseñanza profesional vinculada al instituto. Bueno, pues de esa unión, que durante mucho tiempo, hasta 1924, el instituto impartía asignaturas de náutica, como se van a cumplir 100 años del fin de la enseñanza oficial de náutica, pues en este caso en Málaga, todo eso deja un legado, no muy amplio, pero aquí queremos recordarlo. Tenemos, pues, ahí tenéis el barco, que fue rescatado en unas dependencias del edificio en los años 80, se ha restaurado, es lo que me imagino que luego Paco le enseñará, el lugar donde apareció, que es un lugar muy interesante. Ahí tenéis una fotografía ampliada que se recuperó de una revista donde podéis ver el barco en 1911. La principal diferencia es el velamen, no tiene velas. La única vela que se conserva está ahí, enmarcada. Esta la tenéis enmarcada. Alrededor de la sala, aquí, bueno, Marcos Reina, un antiguo alumno, nos hizo este dibujo magnífico, donde reconstruye cómo sería el barco en su medio, con los cadetes, viendo, en este caso era la asignatura de maniobra, era la que se impartía. El barco servía para que los alumnos identificaran las partes del buque, incluso algunas eran móviles, así que podían izarlas, bajar. De las anclas, una es original, la otra es una reproducción. En el aula también se han recuperado otros elementos. Aquí, por ejemplo, este libro de cartas náuticas es auténtico, son cartas náuticas del siglo XIX, hay francesas, españolas, británicas, que encuadernadas para dedicarlas a la enseñanza. Así es la carta que llevaría un barco, ¿no? Pero en vez de estar enrolladas, pues están todas recogidas en un libro. Aquí se quiso abrir por el Océano Atlántico, por el Océano Atlántico Norte, porque las rutas que utilizaban los alumnos cuando terminaban sus estudios hacían un viaje. Y ese viaje en el que les salía llevar o hasta Cuba o hasta Montevideo, Buenos Aires. Era en las rutas todavía coloniales. De todas maneras, para mí, las cartas náuticas más chulas son las de Tahití, las del Pacífico, porque más te aparece el dibujito de las palmeras, un encanto, que eso no se puede distinguir, tiene la línea de costa para que la identificara, ¿no? el navegante. Luego, tenemos otra pieza original, es la caja de caudales. Sí. Las proporciones son la mesa, las de Europa. Ah, sí, bueno. Sí, pero te refieres a las proporciones de Europa con respecto a África, Gran Bretaña, España. Ah, que están alteradas, sí, bueno. Que Gran Bretaña parece mucho más grande que España, y es la mitad. Totalmente. O sea, España, comparado con África, parece que esta parte de casa 4 Españas. Sí, vaya, utiliza una escala efectivamente. Una sorpresa. Totalmente. Pues así es, pero se abrió por esta. Alguna vez está abierta por la del Caribe, que también eran puntos de destino, pero efectivamente manejaba. Otro detalle es la caja de caudales, que sí también es original. Es la famosa arca de 3 llaves, que citan tanto los documentos, ¿no? Aquí la tenéis. Una en el Museo en el Museo de la Moneda de Madrid hay otra igual. Aquí tenemos, pues, el pequeño archivo del centro, de donde tenemos, pues, una parte de la documentación del instituto. Como bien os ha comentado antes Débora, pues una parte del archivo se trasladó a Martirico, al otro centro de enseñanza de hermanos, era el masculino, eran los niños, que estaban las niñas. Aquí se daba clase, Esto sirvió como aula durante un tiempo, claro, para 5, 6, para asignaturas hasta muy pequeñitas. Antes hablaba de que la iglesia es octogonal. Ahí tenéis uno de los lados del octógono. Ahí detrás, entre los legajos, entre las cajas de archivo definitivo, podéis ver que hay una puerta doble. Esa es la tribuna para asistir a misas. El conde asistía a las misas desde aquí. Esta era sala. Por esto corresponde ya, y antes lo decía, esto corresponde realmente a la iglesia. Arquitectónicamente, esto forma parte de la iglesia y no del instituto, o del edificio del instituto. Entonces, la puerta se puede abrir, está intacta, pero lo encontraremos un tabique. Pero esta era una tribuna que da al altar mayor. Lo que pasa es que ya por la parte de la iglesia está tapiada. Por favor, que no se quede nadie fuera. Que estamos
Vaya, hombre, que esto es un archivo histórico. Hace poco entraron aquí 47 estudiantes de historia, ¿eh? Así que si entraron ellos yo creo que podéis. Bueno, pues una sala muy especial, que combina una planta triangular con otra cuadrada. Bien, entre la documentación que se conserva, quizás de lo más interesante sea, vamos a ver, sea evidentemente la parte de San Telmo, quizás sea, no es lo más antiguo, ahora sí podemos. Aquí, por ejemplo, tenemos un libro el libro de alumnos, el libro número 2, con su encuadernación de cuero. Está desencuadernado, pero bueno, se conserva bastante bien. Los documentos en Málaga, por su clima húmedo, suelen padecer el ataque de insectos, de xilófagos. Sin embargo, no sabemos por qué los que están aquí en este archivo no tienen ataques de xilófagos. Aquí tenéis la lista de alumnos que está, además, cuando tienen una cruz es que ha muerto. Y está por nombre, alfabéticamente por nombre propio. O sea, que primero aparecen los Antonios, los Agustines. Después no es por el apellido. Aquí tenéis al pobre Claudio Negri, que la pichó. Luego, aquí tenemos como un pequeño expediente de cada uno. Un pequeño expediente como ingresado. Había, vamos a buscar el más llamativo, quizá, o bueno, el que tiene más repercusión histórica, y quizá vamos al grano, porque bueno, es Pedro Blanco. Pedro Blanco, no sé si había escuchado hablar de él. Los Bardem quieren hacer una película sobre él, una serie. Pedro Blanco, aquí os leo, ¿no? Pedro Blanco, hijo legítimo de don Vicente y de doña Gertrudis Fernández, se recibió en este Real Colegio de San Telmo de Málaga en clase de colegial de número en 30 de julio de 1792. Digo, en 20 de septiembre de 1802. Fijaros, de donde digo Diego, ¿no? Donde dije digo, pues aquí lo tenéis, digo, ¿no? Para corregirse a sí mismo. No lo tacha, sino que digo. Nació en esta dicha ciudad en 30 de julio de 1793. Sus señales, no hay foto, porque ojos grandes, negros, cejas y pelo castaño, oscuro, nariz respingada, calzado de frente, menudo de facciones y color trigueño. ¿Y sus fotos? No hay foto, pues ya un retrato, una descripción. Presentó su información de limpieza de sangre con arreglo a ordenanza que se halla en el legajo segundo desde el folio tal y tal, ¿no? Y aquí tenéis los exámenes generales de 1805, sacó las notas siguientes. El leer y escribir, suficiente. En los exámenes generales del año siguiente sacó la nota de sobresaliente de Ripalda, Reni, historia sagrada y gramática, ¿no? Y escribir, el leer, suficiente. Pasó a estudiar francés. No se produce la migración. Los chicos no van a su instituto, a Martinica. Severo Ochoa se viene a Málaga pequeñito porque su madre tenía problemas de salud y le recomendaron un clima más cálido y por esa razón cambió a Asturias, que es de donde era la familia, por Málaga. De hecho, ahí ya lo tenéis de pequeñito en la ciudad y diferentes fotos a lo largo de su vida, ya estudiando medicina, investigando. Él estudia al instituto con nosotros y posteriormente se va a Madrid a estudiar la carrera. Finalmente, pues se va a Estados Unidos. España se le queda demasiado pequeña en el momento para una persona de su talla. En la foto que tenéis justamente aquí, pues lo voy recogiendo al premio Nobel en esta fotografía. Y luego aquella fotografía es muy gaona, en el sentido de que ahí está con su profesor de física y química del instituto, que se llamaba García Rodeja, y que le tenía mucho cariño por haber sido la persona que en definitiva le había hecho pues que le gustaran las ciencias y demás desde que era un niño. Lo tenéis ahí con su profesor, con el rey Juan Carlos, como bien veis, con su mujer en Asturias, allí con el Papa Juan Pablo II, es decir, diferentes fotos del personaje. Luego aquí, si os dais cuenta, tenéis unas palabras de cuando lo nombraron doctor honoris causa por la Universidad de Málaga, y en su discurso todo eso se lo dedicó al instituto, a Gaona. Y curiosamente, si leéis un poco, os dais cuenta que las cosas que dijo del instituto eran todo menos serias. Es decir, ¿qué va a recordar el niño
que estuvo aquí en el instituto, pues recuerda las anécdotas, los motes, las curiosidades, es decir, lo bien que se lo pasó, porque a él le gustaba mucho esta casa y por esa razón cuando era anciano pues pasaba por el instituto en tantas ocasiones. En aquella época se hacían huelgas, perdona Pablo que te interrumpo, sí. y él era de los que se sumaba fervientemente a las huelgas. Hacían huelgas para adelantar las vacaciones, ¿vale? Es decir, una semana antes de las vacaciones de Navidad, pues ya dejaban de venir a clase. Claro. Lo cual los alumnos siguen casi haciéndolo, pero bueno, no hasta ese punto. Mote de un profesor, el cateto, o anécdota en la que a él le preguntan qué es un fenómeno, y él pensando que como está en Andalucía, pues un fenómeno es un torero, y los compañeros se ríen de él, como diciendo, ¿dónde va? Más cuestiones que tenemos por aquí, pues en aquel tablón tenéis varios objetos de aquí del instituto, si me das cuenta, fijaros. Aquí tenemos varios documentos. Este es el examen de ingreso en el instituto, ¿vale? El examen de ingreso que todavía cuando viene gente más mayor dice, pero si yo también hice eso. Y dice, sí, claro, y digo, pero igual, y decía, sí, exactamente igual. Un pequeño dictado, una división y una prueba oral. Si os dais cuenta es lo que aparece aquí, 1915, que es cuando se hace ese examen de ingreso, lo que es la matrícula del instituto y boletín de notas, es decir, diferentes documentos de su paso por aquí. Aquí lo tenéis en una fotografía abajo en el patio, junto con su placa, y luego el resto, pues, es al fin y al cabo recrear un aula de la época. Si os dais cuenta, estamos en una parte que es lo que llamamos la zona de servicio de los filipenses, porque hasta ahí era la casa palacio de Baltasar Guerrero, y este ala es una zona que hacen los filipenses donde colocan toda la parte de comer, almacenar, servicio en definitiva. De hecho, estamos justamente en lo que era el refectorio de los filipenses. Justamente debajo tenemos las cocinas, que de hecho hay una escalera interior que comunica con ese espacio, y al fondo tenemos la cripta, que es como la llamamos, aunque realmente no es una cripta. Cuando decimos una cripta estamos pensando en un lugar de enterramiento, y no se trata de eso, se trata de un lugar de almacenaje que está en semisótano, y por esa razón lo de la cripta, ¿vale? Es decir, zona de almacén, zona de cocina, y aquí el refectorio filipense, el comedor. Este espacio pues tan grande y tan llamativo del centro. Rafa ha comentado anteriormente que en época napoleónica los franceses colocan aquí lo que es la prefectura, el gobierno francés, y precisamente en esta sala es donde estaba la audiencia criminal. Por lo tanto, siempre le decimos a los niños, aquí es donde condenaban a muerte, que queda ese momento como muy cómico exacto, dramático. Y se imaginan incluso aquí cortando la cabeza, la guillotina puesta. Evidentemente no, es decir, era la audiencia, no el sitio donde se ejecuta. Ya en época de instituto se usó de salón de actos por ser precisamente el espacio más grande que tenía el instituto del siglo XIX, el instituto de los inicios, ¿vale? A día de hoy, como bien veis, es aula de dibujo, por lo tanto, un auténtico placer con esos ventanales y esa luz que los chicos del bachillerato artístico que están aquí, pues por la mañana tengan semejante aula en uso. Como decíamos, por esta puerta, aquí, vaya, estaba y está la escalerita que comunica con las cocinas que estaban justamente debajo. A día de hoy, como bien veis, está cerrada, y nosotros daremos la vuelta para pasar más que a las cocinas, que a día de hoy no tiene nada, a la cripta, que es un espacio especialmente llamativo, que es donde Rafa os ha comentado antes que apareció el barco, donde las chicas se hicieron la piarda. De hecho, las chicas estaban aquí, en el aula de dibujo, y se escaparon por esa escalerita y llegaron a la cripta, que está relativamente cerca, ¿vale? Pues vamos bajando. A veniros hacia adelante. Lo hubiera intentado recrear con Lego. Sitio muy especial, ¿verdad? Está adosada al muro exterior de la Casa Palacio. Eso se trajo además de la finca El Retiro, que es una finca muy grande, muy linda, que está muy cerquita de Málaga, en Churriana. ¿Vale? Entonces, también era propiedad de los condes de Buenavista. Tened en cuenta que el legado que heredan, el caudal que heredan los sacerdotes, pues era inmenso, tenían muchísimo dinero. Y luego, bueno, las grandes familias cuando venían por aquí también traían todo tipo pues igual de plantas que de elementos arquitectónicos, como es el pedestal que está debajo de la cabeza romana,
como son otra serie de objetos. Entre ellos, esa cabeza romana, que es una copia, ¿vale? Es una copia, no es original, se trae también del Retiro, estuvo mucho tiempo expuesta ahí fuera y bueno, no tiene mucho más que destacar ni de comentar. Rafa, esa fuente y lo que es la cabeza son del 17, por lo tanto eran del edificio que era de Fray Alonso de Santo Tomás, ¿no? Correcto. Claro, Fray Alonso de Santo Tomás, ¿quién era? Hijo ilegítimo de Felipe IV, el de las Meninas. Pues un hijo ilegítimo fue obispo de Málaga, y ese señor, Fray Alonso de Santo Tomás, era el dueño de esa finca que se llama El Retiro, que está en Churriana, que es de donde procede la fuente y la cabeza. ¿Qué es lo que más nos llama la atención cuando entramos en la cripta? El olor, la sensación de humedad, el agobio, ¿vale? ¿Por qué? Estamos en un semisótano, como os he indicado. Esta zona que hemos atravesado, que no nos hemos parado, es una zona donde se mezcla un poco, no, bastante, lo que es el edificio civil, es decir, el instituto, con lo que es el edificio religioso, la iglesia. Justo aquí encima tenemos la sacristía de San Felipe, ¿vale? Justo encima de lo que es por donde hemos pasado ese pequeño túnel, arriba tenemos la casa del cura. Es decir, y el otro pasadizo por el que hemos pasado es donde hemos estado, en el refectorio también. Quiero decir, se mezcla lo civil con lo religioso. Este instituto fue el último de toda Andalucía que consiguió la titularidad pública, que tuvo titularidad pública. El edificio estuvo durante bastante tiempo en un limbo burocrático, porque pertenecía a la fundación, al caudal de San Felipe Neri, una institución benéfico-docente fundada por el conde de Buenavista y que le dan los filipenses. Todavía hoy en día existen documentos que hacen que sea una institución que todavía hoy en día está viva, que lo sepáis, ¿vale? Hasta hace poco, y daba incluso hasta hace 30 años, daba becas para chicos y todo esto en el propio instituto. Bueno, pues fue en el año 1989, en el 89 del siglo pasado, cuando el edificio pasa a ser propiedad de la Junta de Andalucía. ¿Vale? Es algo, la verdad, que muy interesante. Fue el primer lugar del instituto donde pusimos aire acondicionado. ¿Para qué? Pues para quitar esta sensación de calor y de humedad bochornosa. Si os dais cuenta, todas las sillas están oxidadas, todo lo que ponemos aquí se nos destroza, es una pena, pero así es. Tenemos ahí un armario lleno de aparatos de audio y de vídeo que tenemos que cuidar mucho porque si no se nos deterioran horrores con la humedad. Ese ruido que oímos es un deshumidificador constantemente funcionando. Constantemente, ¿vale? Bueno, pasa como apagamos del todo, se queda apagado, pero en principio la idea era que funcionara todo el día. Saca mucha agua, pues varios litros al día de humedad aquí dentro, ¿vale? Bueno, son 4 curiosidades. ¿Os gusta la cripta? Es una pena que no esté abovedada, que seguro que en origen lo estaba, ¿vale? El techo claro, es una pena, claro. Esta parte la hizo Martín de la Abuela, ¿verdad? Sí, esto de Martín de la Abuela. Sí, esto lo utilizamos hoy en día, un arquitecto. El arquitecto que hizo, por ejemplo, en Ronda el famoso puente del Tajo. Ahí vivo yo soy de Ronda. Pues mira, el arquitecto que hace el puente del Tajo, el que hace esta parte de...